La historia de Carmela podría ser un espejo para muchas de ustedes que han confundido el amor con la posesión. Una mujer de 45 años que había entregado 20 de ellos a un matrimonio que creía sólido como una roca. Carmela siempre pensó que tenía la vida perfecta, un esposo exitoso, una bonita casa en las afueras de Valencia y un círculo de amigas que la acompañaban desde la universidad. Pero a veces, las grietas más profundas se esconden bajo las sonrisas más convincentes y los amores más intensos pueden volverse las jaulas más asfixiantes. Hola a todos. Hoy les contaré una historia que quizás resuene en muchas de ustedes. Una historia sobre límites, sobre el derecho a ser una misma incluso dentro del matrimonio, sobre la libertad y sus consecuencias. Si les gusta este relato, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con alguien que tal vez necesite escuchar estas palabras. A veces, las decisiones más pequeñas son las que cambian el rumbo de nuestras vidas para siempre, como descubrió Carmela aquella tarde de verano. Esta no es una historia de villanos y heroínas. Es un relato sobre personas imperfectas, sobre amores que se transforman en control, sobre amistades que esconden envidias, sobre la valentía de elegirse a una misma cuando todo parece derrumbarse. Porque hay momentos en la vida donde no hay decisiones correctas, solo caminos diferentes. Y el camino que tomé aquel día, cuando mi marido me dio un ultimátum, cambió mi existencia de formas que jamás hubiera imaginado. Antes de comenzar, quiero que sepan que esta no es una historia para provocar lástima o dividir opiniones sobre quién tenía razón. Es un testimonio sobre el precio de la libertad, sobre cómo a veces perdemos algo valioso para encontrar algo esencial, sobre cómo, en ocasiones, el dolor nos lleva exactamente donde necesitábamos estar, aunque el camino sea desgarrador. Si alguna de ustedes está atrapada en una relación donde su libertad está condicionada, quizás mi historia les dé el valor para cuestionarse qué tipo de amor es ese. Si vas a ese viaje con tus amigas, pondré a otra mujer en tu lugar. Las palabras de Roberto quedaron suspendidas en el aire de nuestra cocina como un cuchillo. Yo estaba de espaldas preparando la cena como cada jueves, cuando le mencioné el viaje a la costa que mis amigas llevaban meses planeando. Sentí que el tiempo se detenía. En 20 años de matrimonio, jamás me había hablado así, con esa frialdad calculada, con esa crueldad tan explícita. Me giré lentamente mientras secaba mis manos en el delantal, buscando en su rostro algún indicio de broma, pero no había ninguna sonrisa en sus labios. Sus ojos, esos que tantas veces me habían mirado con amor, ahora estaban fríos, determinados. Roberto no estaba bromeando, estaba marcando un límite, poniendo una condición a mi libertad que nunca antes había existido entre nosotros. ¿Me estás amenazando?, pregunté con un hilo de voz, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Él se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima y respondió: «Tómalo como quieras, solo te estoy diciendo lo que pasará si decides irte». El viaje era algo inocente. 4 días en la costa con mis 3 mejores amigas de la universidad, Lucía, Pilar y Ana. Todas casadas, todas madres, todas necesitando un respiro de nuestras rutinas. Lo habíamos planificado durante meses, ahorrando cada una por su cuenta para no afectar la economía familiar. Era la primera vez en 7 años que me tomaba unos días solo para mí, sin responsabilidades, sin horarios, sin tener que cuidar de nadie más que de mí misma. Roberto nunca había sido un hombre celoso o controlador, o al menos eso creía yo. Durante nuestro matrimonio me había dejado espacio para mis amistades, mis aficiones, mis pequeños momentos de independencia. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Llamadas frecuentes cuando salía a tomar un café, preguntas cada vez más detalladas sobre dónde y con quién estaba, comentarios despectivos sobre mis amigas, señales que ignoré, convenciéndome de que solo era una fase, quizás estrés por su trabajo. Esa noche no dormí. Las palabras de Roberto daban vueltas en mi cabeza, mientras él respiraba tranquilamente a mi lado,
como si no hubiera lanzado una bomba sobre nuestro matrimonio horas antes. ¿Realmente me estaba prohibiendo ir? ¿Realmente me amenazaba con serme infiel si yo decidía tomarme unos días para mí? La Carmela de antes, la de siempre, habría cancelado el viaje sin pensarlo, poniendo la paz matrimonial por encima de todo, como había hecho durante 20 años. Pero algo se había roto dentro de mí con aquella amenaza. Un interruptor, una certeza, una revelación. Si cedía esta vez, ¿qué vendría después? ¿Qué otra libertad tendría que entregar para mantener su fidelidad y amor? ¿Era eso realmente amor? Roberto roncaba suavemente mientras yo contemplaba el techo, sintiendo cómo una determinación nueva y desconocida crecía en mi interior. Por primera vez en 2 décadas, me pregunté si había confundido amor con sumisión. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. Zumo de naranja recién exprimido, tostadas con tomate, café con un poco de canela, como a él le gustaba. Roberto entró en la cocina con el rostro relajado, como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Se sentó, tomó el periódico y comenzó a hojear las noticias mientras yo servía las tostadas. La normalidad de la escena casi me hizo dudar de mis recuerdos. He decidido ir al viaje, dije finalmente, con una calma que no sabía que poseía. Roberto bajó lentamente el periódico. Sus ojos se entrecerraron, estudiándome como si viera a una extraña en su cocina. ¿No has entendido lo que te dije ayer?, preguntó con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. Lo entendí perfectamente, respondí sosteniendo su mirada. Pero he decidido ir de todas formas. Lo que hagas mientras no estoy es decisión tuya. El silencio que siguió fue denso, cargado de algo que nunca había existido entre nosotros, un desafío abierto. Roberto dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco, se levantó sin terminar su desayuno y salió de la cocina sin decir palabra. Escuché la puerta de casa cerrarse con fuerza minutos después. Me quedé sentada, temblando, pero extrañamente serena. No sabía si acababa de cometer el mayor error de mi vida o si por fin estaba haciendo algo correcto. Los días siguientes fueron una guerra fría en nuestra casa. Roberto apenas me dirigía la palabra, limitándose a monosílabos cuando era estrictamente necesario. Por las noches, dormía dándome la espalda, creando un abismo entre nosotros en la misma cama que habíamos compartido durante 2 décadas. Yo seguía adelante con los preparativos del viaje, con una mezcla de determinación y miedo que me acompañaba a cada momento. Mis amigas notaron mi intranquilidad cuando finalmente nos reunimos para partir. ¿Todo bien con Roberto?, preguntó Lucía mientras cargábamos las maletas en su coche. No tuve valor para contarles sobre el ultimátum. Me limité a sonreír y a responder que solo estaba cansada. No quería empañar la alegría del viaje, esos 4 días de libertad que tanto habíamos esperado. Además, una parte de mí seguía creyendo que Roberto no cumpliría su amenaza, que solo había sido un arrebato, un intento desesperado de controlarme. Mientras el coche se alejaba de Valencia, sentí un nudo en el estómago. Roberto no había venido a despedirse, no había respondido a mi mensaje de texto diciéndole que lo quería y que nos veríamos pronto. Por el retrovisor vi cómo mi casa se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. No lo sabía entonces, pero aquella distancia física era solo el comienzo. La verdadera separación ya había comenzado mucho antes, en pequeños silencios, en libertades condicionadas, en un amor que poco a poco se había transformado en algo irreconocible. Los primeros días del viaje fueron un constante vaivén de emociones. Por momentos me perdía en las risas con mis amigas, en el placer sencillo de desayunar sin prisas frente al mar, en las conversaciones hasta la madrugada como cuando éramos jóvenes. Pero luego, cuando revisaba mi teléfono y veía que Roberto seguía sin responder mis mensajes, la ansiedad volvía a atenazarme el estómago. ¿Realmente estaría cumpliendo su amenaza? ¿Habría puesto a otra mujer en mi lugar como había prometido hacer? Fue Pilar quien finalmente me confrontó la tercera noche.
Nos habíamos quedado solas en la terraza del apartamento, mientras Lucía y Ana habían bajado a la playa a dar un paseo nocturno. Carmela, llevas 3 días mirando el teléfono como si fuera a explotar. ¿Qué está pasando realmente? Su voz, siempre directa pero cálida, rompió mis defensas. Le conté todo entre lágrimas. El ultimátum de Roberto, mi decisión de venir de todas formas, el silencio que había seguido. ¿Te estás escuchando?, me preguntó Pilar después de un largo silencio, sus ojos fijos en los míos. ¿Te das cuenta de que lo que describes no es amor, es control? Ningún hombre que te ame de verdad pondría condiciones a tu libertad, ni te amenazaría con serte infiel por tomarte unos días para ti. Sus palabras cayeron sobre mí como un cubo de agua fría, obligándome a enfrentar una verdad que llevaba años evitando. Mi matrimonio no era lo que yo creía. Esa noche, por primera vez, dormí profundamente, como si la confesión a Pilar hubiera liberado algo dentro de mí, permitiéndome finalmente descansar. A la mañana siguiente, decidí dejar el teléfono en la habitación mientras íbamos a la playa. Roberto había tenido 3 días para responder. Si no lo había hecho, seguir revisando el móvil cada 5 minutos no cambiaría nada. Me merecía disfrutar al menos el último día del viaje sin esa angustia constante. Y lo disfruté. Sentir el sol en la piel, escuchar las olas romper contra la orilla, reír hasta que me doliera el estómago con las ocurrencias de Ana. Por unas horas, volví a ser simplemente Carmela, no la esposa de Roberto, no la mujer que caminaba sobre una cuerda floja para mantener la paz en su matrimonio. Era una sensación de libertad que había olvidado, como recuperar una parte de mí misma que se había perdido en algún momento de esos 20 años. El viaje de regreso fue demasiado corto. A medida que nos acercábamos a Valencia, la ansiedad regresaba. Mis amigas intentaban mantener la conversación animada, pero todas percibían mi nerviosismo. «Todo estará bien», me aseguró Lucía al abrazarme cuando me dejaron frente a mi casa. «Y si no lo está, nos tienes a nosotras, siempre». No sabía entonces cuánto necesitaría ese apoyo en los días siguientes, cuánto valor me darían esas palabras. La casa estaba en silencio cuando entré. Dejé mi maleta en el recibidor y llamé a Roberto. Nadie respondió. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras avanzaba por el pasillo. La sala estaba vacía, la cocina también. Tal vez había salido, pensé, intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido suave, casi imperceptible, que venía de nuestro dormitorio. Una risa contenida, un susurro, el crujido inconfundible de nuestra cama. Dicen que hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Para mí, fue el instante en que abrí la puerta de mi dormitorio y vi a mi marido en nuestra cama con Ana, la que yo consideraba mi mejor amiga desde la universidad. La misma Ana que había estado conmigo en el viaje, la misma que horas antes se reía conmigo en la playa, la misma que me había despedido con un abrazo. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron mi presencia de inmediato. El tiempo se detuvo. Me quedé paralizada en el umbral, incapaz de hablar, de gritar, de moverme. Una parte de mí observaba la escena como si fuera una película, algo que le estaba sucediendo a otra persona. Otra parte registraba detalles absurdos. La ropa de Ana cuidadosamente doblada sobre la silla, los zapatos de Roberto perfectamente alineados junto a la cama, la botella de vino en la mesita de noche. Nuestro vino, el que guardábamos para ocasiones especiales. Fue Ana quien me vio primero. Sus ojos se encontraron con los míos por encima del hombro de Roberto, y la expresión que cruzó su rostro no fue de vergüenza o remordimiento, sino de algo mucho peor. Lástima mezclada con un destello de triunfo, como si me estuviera diciendo sin palabras: «¿Ves? Nunca fuiste suficiente para él». Roberto se giró entonces, y su expresión sí mostraba sorpresa. No esperaba que volviera tan pronto, o quizás no esperaba que volviera en absoluto. «Te lo advertí», dijo finalmente.
rompiendo el silencio con una calma que me heló la sangre. No intentó cubrirse, no intentó explicarse. Simplemente me miraba con una frialdad que nunca había visto en él. Te dije exactamente lo que pasaría si te ibas. Ana permanecía callada, sus ojos yendo de Roberto a mí, como si estuviera esperando ver quién hacía el siguiente movimiento en un juego macabro en el que yo no sabía que estaba participando. Esperaba sentir rabia, dolor, traición, y sí, esas emociones estaban ahí, bullendo bajo la superficie. Pero lo que me sorprendió fue la claridad repentina que sentí, como si una niebla que había cubierto mi vida durante años se disipara de golpe, permitiéndome ver la verdad con una nitidez dolorosa. Este no era un arrebato ni una venganza por mi desafío. Esto era algo que venía gestándose desde mucho antes. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz extrañamente firme. Roberto frunció el ceño, como si mi pregunta le molestara más que el hecho de haber sido descubierto. Eso no importa, respondió secamente. Pero Ana, quizás impulsada por ese mismo deseo de triunfo que había visto en sus ojos, sonrió levemente antes de hablar. 2 años, 2 años. La cifra resonó en mi cabeza como un martillazo. 2 años de mentiras, de engaños, de traiciones disfrazadas de amistad y amor. Asiento lentamente, procesando la información. 2 años significaba que había comenzado justo después del nacimiento de nuestra sobrina, cuando yo había pasado semanas ayudando a mi hermana con la bebé. 2 años significaba cada cena compartida, cada salida de parejas, cada vez que Ana había escuchado mis preocupaciones sobre mi matrimonio, sabiendo que ella era la causa. 2 años significaba que el ultimátum de Roberto no había sido un arrebato, sino una trampa deliberada, una excusa para hacer público lo que llevaba años ocurriendo en secreto. Me di la vuelta sin decir nada más y salí de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de mí. No les daría la satisfacción de verme derrumbar. Tomé mi maleta, que seguía en el recibidor, y salí de la casa que había sido mi hogar durante 2 décadas. Mientras caminaba por la acera, sin rumbo fijo, pero con una determinación nueva, mi teléfono comenzó a sonar. Era Pilar. Contesto con un nudo en la garganta. Tenía razón sobre todo. Su respuesta fue inmediata. Ven a casa, Carmela. No estás sola en esto. Los días siguientes en casa de Pilar fueron un torbellino de emociones. Pasaba horas llorando, otras en un silencio sepulcral, y algunas más en una rabia que me sorprendía por su intensidad. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de Roberto, pero no podía enfrentarlo todavía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de él y Ana en nuestra cama, el vino en la mesita, la ropa perfectamente doblada. No eran detalles de un encuentro impulsivo, eran señales de una rutina bien establecida, de una traición meticulosamente planeada y ejecutada durante 2 largos años. «¿Necesitas un abogado?», me dijo Pilar al 5.º día, mientras yo miraba fijamente mi taza de té ya frío. «No voy a permitir que ese canalla y esa falsa amiga se queden con todo por lo que has trabajado». Sus palabras me sacaron momentáneamente de mi estupor. No había pensado en cuestiones prácticas hasta ese momento. 20 años de matrimonio, la casa que habíamos comprado juntos, mis ahorros en la cuenta conjunta. Todo parecía insignificante comparado con la magnitud de la traición, pero Pilar tenía razón. No podía permitir que me arrebataran también mi seguridad financiera. Apenas había salido de casa de Pilar cuando Lucía me llamó, su voz temblorosa al otro lado del teléfono. «Carmela, no sé cómo decirte esto». Mi corazón se aceleró, presintiendo más malas noticias. Ana ha estado contando una versión completamente diferente a todo el mundo. Dice que tú sabías sobre su relación con Roberto, que tenían un acuerdo. Me quedé helada, incapaz de creer lo que estaba escuchando. No solo me habían traicionado, ahora estaban intentando reescribir la historia para convertirme a mí en la culpable, en la mujer que consiente una infidelidad por conveniencia.
Esa misma noche, Roberto apareció en casa de Pilar. No sé cómo supo dónde estaba, pero ahí estaba él, parado en la puerta con una expresión que pretendía ser de arrepentimiento. «Necesitamos hablar, Carmela», dijo, ignorando la mirada asesina de Pilar. Esto no tenía que pasar así. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿No tenía que pasar así? ¿Cómo se suponía que debía pasar entonces? ¿Debía seguir ignorante mientras ellos se reían de mí a mis espaldas? ¿O esperaban que un día simplemente aceptara la situación como si nada? No lo dejé entrar. Lo enfrenté en el umbral, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía con cada palabra que intercambiábamos. «No hay nada de qué hablar», le dije finalmente. «Ya tomaste tu decisión hace 2 años. Ahora yo estoy tomando la mía». Su rostro cambió, la máscara de arrepentimiento cayendo para revelar algo mucho más feo: desprecio. «No seas dramática, Carmela. Los matrimonios tienen crisis, las personas cometen errores. No es el fin del mundo». Pero para mí sí lo era. Era el fin del mundo que habíamos construido juntos, un mundo que resultó ser una ilusión. Al día siguiente, por insistencia de Pilar, visité a un abogado. Mientras le contaba mi situación, una sensación incómoda crecía dentro de mí. Algo no cuadraba en toda esta historia. ¿Por qué Roberto había estado tan empeñado en que no fuera al viaje si llevaba 2 años viéndose con Ana? ¿Por qué montar esa escena en nuestra cama, asegurándose de que los descubriría? ¿Por qué Ana había venido al viaje, fingiendo ser mi amiga, sabiendo lo que haría después? Estas preguntas daban vueltas en mi cabeza mientras el abogado tomaba notas, explicándome mis derechos y opciones. Fue una llamada inesperada la que comenzó a aclarar el puzzle. Marta, una antigua compañera de trabajo que hacía años que no veía, me contactó después de escuchar rumores sobre mi separación. «Carmela, hay algo que debes saber», me dijo sin rodeos. «Roberto ha estado vendiendo propiedades de la empresa a nombre de una sociedad fantasma. Todos en la oficina lo saben, pero nadie se atreve a denunciarlo. Creo que está planeando irse del país». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era posible que toda esta situación fuera aún más retorcida de lo que imaginaba? Recuerdo perfectamente el día de nuestra boda, hace 20 años. Roberto sosteniendo mis manos, mirándome a los ojos, mientras prometía amarme y respetarme todos los días de su vida. Aquel hombre parecía sincero, enamorado, incapaz de la crueldad y el cálculo frío que ahora demostraba. ¿O siempre había estado ahí y yo estaba demasiado enamorada para verlo? Pienso en cómo, gradualmente, me había ido alejando de mi familia, de mis antiguas amistades, de mis pasiones, sutilmente año tras año, creando una dependencia que ahora usaba contra mí. Decidí revisar nuestras finanzas, algo que Roberto siempre había manejado argumentando que yo no tenía cabeza para los números. Otro control que había aceptado sin cuestionar. Con la ayuda del abogado, descubrí una red de transferencias a cuentas en el extranjero, inversiones que nunca había autorizado y, lo más doloroso, grandes sumas de dinero a nombre de Ana. No era solo una aventura, era una conspiración económica. Estaban planeando irse juntos, llevándose todo por lo que yo había trabajado durante 2 décadas. Mientras acumulaba pruebas de las irregularidades financieras, recibí otro golpe. Lucía me envió capturas de pantalla de conversaciones en grupos de amigos donde Ana seguía difamándome, pintándome como una esposa fría y calculadora que había empujado a Roberto a sus brazos. Lo peor era ver cómo personas que creía mis amigos le daban la razón, compartían sus mensajes, se ponían de su lado en esta guerra de versiones. La soledad que sentí en ese momento fue abrumadora, como si de repente todo mi mundo social hubiera desaparecido. Siempre supe que había algo raro en ella. Escribía una mujer con la que había compartido cumpleaños, baby showers y tardes de café. Roberto merece ser feliz. Y si encontró eso con Ana, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?, comentaba otro supuesto amigo.
La facilidad con que estas personas estaban dispuestas a reescribir nuestra historia, a convertirme en villana, me dolía casi tanto como la traición original. Era como morir 2 veces, primero en mi matrimonio, luego en mi círculo social. Una tarde, mientras ordenaba algunas pertenencias que Pilar había recogido de casa para mí, encontré una vieja caja de recuerdos que había mantenido a lo largo de los años. Fotografías de nuestros primeros viajes, entradas de cine guardadas, pequeñas notas que Roberto me dejaba en los inicios de nuestra relación. Para Carmela, la mujer que ilumina mi vida, decía una. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía estas palabras, ahora vacías de significado. ¿En qué momento ese hombre había desaparecido? ¿O nunca había existido realmente? Esa noche soñé con nuestro perro Tomás, fallecido hace 5 años. En el sueño, Tomás me miraba con sus ojos tristes mientras Roberto lo sacaba de casa. Yo sabía, con esa certeza extraña de los sueños, que no volvería a verlo. Desperté llorando, recordando cómo Roberto había insistido en sacrificar a Tomás cuando enfermó, a pesar de que el veterinario había dicho que existían tratamientos. Es lo mejor para él, había dicho Roberto. Confía en mí. Y yo había confiado como siempre, acallando mis dudas, silenciando mi intuición. La gota que colmó el vaso llegó en forma de documento legal. Roberto había solicitado el divorcio, acusándome de abandono del hogar y exigiendo la propiedad total de nuestra casa. Según sus alegaciones, yo había mantenido conductas erráticas durante años, había despilfarrado dinero en caprichos innecesarios, como aquel viaje con mis amigas, y ahora me negaba a regresar al domicilio conyugal sin motivo justificado. La audacia de sus mentiras me dejó sin aliento. No solo me había traicionado, ahora intentaba arruinarme legalmente. Sentada en el despacho del abogado, escuchando cómo detallaba la estrategia de Roberto, algo dentro de mí finalmente se rompió. Durante semanas había llorado, me había lamentado, había revivido cada momento buscando señales que hubiera pasado por alto. Pero en ese instante, viendo la magnitud del engaño que había tejido a mi alrededor, la tristeza dio paso a algo más poderoso: determinación. ¿Qué podemos hacer?, pregunté interrumpiendo al abogado. Él me miró, sorprendido por el cambio en mi tono. Contraatacar, respondió simplemente. Y por primera vez en semanas sentí que volvía a respirar. Necesito tiempo, le dije a mi abogado, Gabriel, después de nuestra intensa reunión. Él me miró con una mezcla de comprensión y urgencia. Tiempo es precisamente lo que no tenemos, Carmela. Roberto está moviendo sus fichas rápidamente. Asentí, entendiendo la gravedad de la situación. No se trataba solo de mi corazón roto. Mi futuro económico estaba en juego. 3 días, pedí finalmente. Dame 3 días para organizar mis ideas y luego haremos exactamente lo que sugieres. No sabía entonces que esos 3 días cambiarían el curso de mi vida para siempre. Esa noche, en la habitación de invitados de Pilar, hice algo que no había hecho en semanas. Me miré realmente en el espejo. Observé cada arruga, cada marca que el tiempo había dejado en mi rostro. Había dedicado 20 años de mi vida a un hombre que había sido capaz de orquestar semejante traición. 20 años construyendo un hogar sobre arenas movedizas. Pero en esos ojos que me devolvían la mirada desde el espejo, vi algo que creía perdido: determinación. La Carmela que había sido, la mujer que existía antes de convertirse en la esposa de Roberto, seguía ahí. El primer paso fue contactar a Marta nuevamente. Como antigua compañera de trabajo de Roberto, tenía acceso a información valiosa sobre sus movimientos financieros en la empresa. Nuestra reunión fue tensa. Ella arriesgaba su trabajo al ayudarme. No lo hago solo por ti, me confesó mientras me entregaba un sobre con documentos. Roberto ha estado manipulando a todos durante años. Es hora de que alguien lo detenga. Dentro del sobre encontré pruebas de transacciones sospechosas, inversiones irregulares y, lo más importante,
una clara conexión financiera entre Roberto y Ana que se remontaba a 3 años atrás. El segundo paso fue más doloroso. Necesitaba hablar con la madre de Ana, Dolores, una mujer a quien siempre había apreciado. Nos encontramos en una cafetería alejada del centro, donde nadie nos reconocería. Cuando le mostré las pruebas de la relación entre su hija y mi marido, esperaba incredulidad, quizás incluso enojo. Lo que no esperaba eran sus lágrimas de vergüenza. «Lo sé todo, Carmela», confesó entre sollozos. «He intentado hacerla entrar en razón, pero Ana siempre ha querido lo que tú tenías. Desde la universidad, tu vida, tu casa, tu marido». Las palabras de Dolores resonaron en mi cabeza durante horas. «Ana siempre ha querido lo que tú tenías». Recordé cómo a lo largo de los años Ana había copiado mi estilo de vestir, había comprado muebles similares a los míos, había seguido mis recomendaciones de libros y películas como si fueran mandamientos. Lo que había interpretado como admiración o afinidad había sido siempre algo más oscuro, envidia. Una obsesión por tener mi vida que finalmente había encontrado la forma más directa de manifestarse: tomar a mi marido. El tercer paso fue el más calculado. Contraté a un investigador privado, recomendado por Gabriel, para seguir a Roberto y Ana. Necesitábamos más pruebas de su relación, de sus planes, de cualquier otro acto ilegal que pudieran estar cometiendo. Era extraño sentirme como una espía en mi propia vida, monitoreando los movimientos de quien había compartido mi cama durante 2 décadas. Pero cada nueva revelación, en lugar de hundirme más en el dolor, me fortalecía. La verdad, por dolorosa que fuera, era mi única aliada ahora. Mientras esperaba los resultados de la investigación, me dediqué a reconstruir mi red de apoyo. Contacté a mi hermana en Barcelona, con quien había perdido contacto gradualmente por sutiles intervenciones de Roberto. «Siempre supe que ese hombre te estaba aislando», me dijo Elena durante nuestra larga llamada telefónica. «Pero cada vez que intentaba mencionarlo, te ponías tan a la defensiva que era imposible hablar contigo». Sus palabras me hicieron darme cuenta de otra dolorosa verdad. Había sido cómplice inconsciente de mi propio aislamiento. El investigador privado no tardó en traer resultados. No solo confirmó la aventura de Roberto y Ana, sino que descubrió algo mucho más grave. Habían estado desviando fondos de la empresa donde Roberto trabajaba para financiar la compra de una propiedad en Portugal bajo nombres falsos. Estaban planeando huir juntos, abandonando no solo a mí, sino también sus responsabilidades legales en España. La magnitud del fraude era tal que involucraría inevitablemente a las autoridades fiscales cuando saliera a la luz. Gabriel convocó una reunión urgente cuando le presenté estas nuevas pruebas. «Esto cambia todo», dijo, revisando los documentos con creciente asombro. «Ya no estamos hablando solo de un divorcio contencioso, sino de un posible caso penal». Sus palabras deberían haberme asustado, pero en vez de eso, sentí una extraña calma. Roberto había elegido este camino, había decidido jugar sucio. Ahora enfrentaría las consecuencias, no solo de nuestra ruptura matrimonial, sino de sus propias acciones criminales. Decidimos actuar con precisión quirúrgica. Gabriel presentó una contrademanda de divorcio, detallando el adulterio y, simultáneamente, entregó la información sobre el fraude financiero a las autoridades correspondientes. Yo, mientras tanto, me preparaba para el paso que sabía sería el más difícil: confrontar a Roberto una última vez, cara a cara, sabiendo exactamente quién era y lo que había hecho. No por venganza, sino por cierre emocional. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había destrozado mi vida y hacerle saber que ya no tenía poder sobre mí. El día de la confrontación llegó más rápido de lo que esperaba. Roberto me contactó, exigiendo verme para resolver las cosas civilizadamente. Acordamos encontrarnos en una cafetería pública. Cuando llegué, lo vi sentado con esa postura confiada que siempre había admirado. Ahora solo veía arrogancia. Me senté frente a él,
manteniendo un silencio que claramente lo incomodó. Finalmente habló, ofreciéndome un acuerdo generoso si retiraba mi contrademanda y aceptaba sus términos. Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. ¿Sabías que Ana ha estado obsesionada conmigo desde la universidad? Pregunté tranquilamente, ignorando completamente su oferta. Su expresión cambió sutilmente, la primera señal de que había perdido el control de la conversación. ¿Sabías que su madre está avergonzada de lo que ustedes han hecho? Continuó mirándome, ahora con cautela. ¿Y sabías que las autoridades financieras están muy interesadas en vuestra propiedad en Portugal? Con esta última pregunta, vi algo que nunca había visto en el rostro de Roberto. Miedo puro y absoluto. No sé de qué estás hablando, intentó defenderse, pero su voz había perdido toda convicción. Tengo todas las pruebas, Roberto, continué con la misma calma. De todo. Los desvíos de fondos, las cuentas falsas, los planes para huir. La pregunta es, ¿lo sabe Ana? ¿Sabe que podrías enfrentar cargos criminales? ¿O ella cree que simplemente van a escaparse juntos hacia una nueva vida? Lo vi tragar saliva, procesando la magnitud de lo que estaba diciendo. Ya no me veía como la esposa ingenua que podía manipular a su antojo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante semanas había fantaseado con este momento, imaginando 1000 formas de hacerle pagar por su traición. Pero ahora, sentada frente a este hombre disminuido, me di cuenta de que lo que realmente quería era algo que él no podía darme. Mi vida de vuelta, mi confianza, mi ingenuidad perdida. Quiero que sepas que no ganaste, respondí simplemente. Me lastimaste, me traicionaste, intentaste destruirme. Pero aquí estoy, Roberto. Sobreviví a ti. Me levanté para irme, pero antes de dar la vuelta añadí: las autoridades recibirán toda la información mañana a primera hora. Tienes hasta entonces para decidir si quieres enfrentar esto solo o si vas a arrastrar a Ana contigo. Lo dejé allí, sentado y pálido, mientras caminaba hacia la puerta. Con cada paso que daba alejándome de él, sentía cómo el peso de 20 años de matrimonio se aligeraba. No era el final feliz que había soñado, pero era un final en mis propios términos. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi propia historia. Los meses siguientes transcurrieron como en una película en cámara lenta. Las investigaciones financieras contra Roberto avanzaron con sorprendente rapidez una vez que las autoridades tuvieron acceso a toda la documentación. Era como si hubieran estado esperando justo este caso, estas pruebas, para actuar. Ana desapareció del mapa durante semanas, hasta que me enteré por Pilar que había regresado a casa de su madre. Aparentemente, cuando comprendió que Roberto no solo las había traicionado a ambas, sino que también la había implicado en actividades ilegales, el gran amor se evaporó tan rápidamente como había surgido la complicidad entre ellos. El divorcio se resolvió sorprendentemente a mi favor. Con las pruebas del adulterio y el fraude financiero, los tribunales no tuvieron dificultad para determinar que Roberto había actuado de mala fe. No solo mantuve la propiedad de nuestra casa, que decidí vender inmediatamente, incapaz de vivir entre recuerdos contaminados, sino que también recibí una compensación económica justa por los años de matrimonio. El dinero no podía reparar el daño emocional, pero me ofrecía algo igualmente valioso: un nuevo comienzo, la libertad de reinventarme sin preocupaciones inmediatas. Lo más doloroso fue enfrentar el juicio social. A pesar de las evidencias, a pesar de la verdad que ahora era pública, algunas personas seguían viendo la situación como un simple problema matrimonial que se había salido de control. ¿Era necesario llevarlo a los tribunales?, me preguntó una antigua amiga con tono acusatorio. Al final todos cometemos errores. Me sorprendió mi propia respuesta. Traicionar no es un error, es una elección, y cada elección tiene consecuencias. Esa claridad, esa firmeza en mis convicciones era algo nuevo que emergía de las cenizas de mi matrimonio.
6 meses después de nuestra confrontación en la cafetería, Roberto fue formalmente acusado de fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. La noticia llegó a través de Gabriel, quien había seguido el caso de cerca. Se enfrenta a una posible pena de prisión, me informó durante nuestra última reunión profesional. No sentí la satisfacción que quizás hubiera esperado. En su lugar, experimenté algo más complejo: la certeza de que la justicia, a su manera imperfecta, estaba haciendo su trabajo. Roberto había construido su propia trampa y ahora estaba atrapado en ella. Decidí usar parte del dinero del divorcio para cumplir un sueño largamente postergado: abrir una pequeña librería en el centro histórico de Valencia. Durante años, Roberto había ridiculizado esta idea, argumentando que era un negocio destinado al fracaso en la era digital. Pero yo siempre había creído en el poder de los espacios donde los libros y las personas podían encontrarse. Comencé buscando locales, diseñando el concepto, seleccionando cuidadosamente los títulos que quería ofrecer. Cada decisión, por pequeña que fuera, era exclusivamente mía. Una libertad embriagadora después de 2 décadas de consultar cada movimiento. La primera persona a quien invité a visitar la librería, aún en obras, fue mi hermana Elena. Nuestra reconciliación había sido uno de los regalos inesperados de esta dolorosa experiencia. Siempre supe que harías algo así, me dijo, mientras recorríamos el espacio vacío que pronto se llenaría de estanterías y libros. Recuerdo cómo organizabas nuestra biblioteca en casa cuando éramos niñas. Su comentario desenterró recuerdos que había olvidado, fragmentos de una Carmela que existía antes de Roberto, una mujer con pasiones e ideas propias que había sido silenciada gradualmente por la dinámica tóxica de mi matrimonio. La siguiente en visitar el espacio fue Pilar, mi roca durante los momentos más oscuros. «¿Cómo la llamarás?», preguntó mientras compartíamos un café sentadas en el suelo del local vacío. No había pensado en un nombre hasta ese momento, pero la respuesta surgió con naturalidad: Renacimiento. Pilar sonrió, entendiendo inmediatamente. Perfecto. Lo era. Esta librería no era solo un negocio. Era el símbolo de mi propia transformación, de la muerte de la mujer que había sido y el nacimiento de la que estaba descubriendo que podía ser. La inauguración de Renacimiento coincidió, casi poéticamente, con el anuncio de la sentencia de Roberto: 5 años de prisión. Dolores, la madre de Ana, fue quien me dio la noticia, apareciendo inesperadamente entre los invitados a la pequeña celebración. «Espero que no te moleste que haya venido», dijo con timidez. «Quería ver este nuevo capítulo de tu vida». Su presencia me conmovió profundamente. A pesar de todo, esta mujer había elegido apoyarme a mí en lugar de justificar las acciones de su propia hija. Hay lealtades que trascienden incluso los lazos de sangre. Ana intentó contactarme una semana después. Un mensaje de texto breve: «Necesito hablar contigo». Lo miré durante largo rato, sintiendo un torbellino de emociones contradictoras. Parte de mí quería saber sus razones, entender cómo la persona que había considerado mi mejor amiga durante décadas podía haberme traicionado tan profundamente. Otra parte temía que cualquier explicación solo reabriría heridas que comenzaban a cicatrizar. Finalmente respondí con igual brevedad: «No hay nada que decir». Algunos puentes, una vez quemados, no deben reconstruirse. La librería comenzó a atraer a un público fiel. Organicé eventos de lectura, talleres de escritura, pequeñas presentaciones de autores locales. Gradualmente, Renacimiento se convirtió en algo más que una tienda. Era un punto de encuentro, un espacio comunitario, donde personas de todas las edades venían a compartir su amor por los libros. En esas horas, rodeada de conversaciones animadas y estanterías llenas, encontraba una satisfacción que nunca había experimentado en mi vida anterior. No era la felicidad perfecta y constante que nos venden las películas, pero era auténtica, era mía. Un año después de la separación,
Durante una cena con Pilar y su nuevo novio Carlos, me sorprendí a mí misma riendo sin reservas. Una risa genuina que nacía del estómago y se expandía hasta convertirse en lágrimas de alegría. Reíamos de algo trivial, una anécdota sobre un cliente peculiar de la librería. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Había pasado semanas enteras sin pensar en Roberto, sin revivir la traición, sin sentir aquella opresión en el pecho que me había acompañado durante tanto tiempo. No había perdonado. Quizás nunca lo haría completamente, pero había seguido adelante. En el segundo aniversario de Renacimiento, organicé un evento especial, una lectura de poesía seguida de una pequeña fiesta para agradecer a todos quienes habían apoyado el proyecto. Entre los asistentes estaba Miguel, un profesor de literatura de la universidad local que había comenzado a frecuentar la librería para sus investigaciones. Durante meses habíamos mantenido conversaciones fascinantes sobre libros, ideas, vida. Esa noche, mientras servía vino a los invitados, me preguntó si me gustaría cenar con él algún día. «Solo nosotros dos», aclaró con una sonrisa nerviosa. Mi primer impulso fue rechazar la invitación. El miedo seguía ahí, la desconfianza como un animal agazapado, listo para saltar ante la menor amenaza. Pero entonces recordé algo que mi terapeuta me había dicho meses atrás. El mayor poder que puedes darle a quien te lastimó es permitir que te impida vivir plenamente. Miré a Miguel, su expresión genuinamente interesada, sus ojos que no escondían agendas secretas, y me sorprendí a mí misma respondiendo, «Me encantaría». No era una promesa de amor eterno, era simplemente una cena, un pequeño paso hacia la posibilidad de confiar nuevamente. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, me quedé sola en la librería. Paseé entre las estanterías, acariciando los lomos de los libros, respirando el aroma a papel y posibilidades que siempre me había reconfortado. Recordé a la Carmela de 2 años atrás, destrozada y perdida, incapaz de imaginar un futuro donde el dolor no fuera el protagonista. Si pudiera hablarle a esa mujer, le diría que el camino sería difícil, pero que valdría la pena cada paso, que encontraría partes de sí misma que creía perdidas y descubriría otras nuevas que ni siquiera sabía que existían. Mi historia no terminó como esperaba cuando dije sí ante el altar hace más de 20 años. No tengo un felices para siempre tradicional que ofrecer. Lo que tengo es algo quizás más valioso, la certeza de que somos más fuertes de lo que creemos, más resilientes de lo que imaginamos, que incluso en las traiciones más dolorosas podemos encontrar el camino hacia una versión más auténtica de nosotras mismas. Mi matrimonio no fue un error, fue un capítulo. Uno doloroso, sí, pero también necesario para llegar donde estoy ahora, de pie, completa, finalmente viviendo mi propia vida en lugar de servir como personaje secundario en la de alguien más. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.